un solo versículo en el cual nosotros vamos a hacer nuestra exposición, pero siempre tomando en consideración el contexto y tomando en consideración el mensaje general que las escrituras nos dan acerca del tema que vamos a estar cubriendo en esta tarde. Y este mensaje, basados en Romanos capítulo 8, verso 18, le he titulado La perspectiva bíblica del sufrimiento en el creyente. Repito, la perspectiva bíblica del sufrimiento en el creyente. O sea, ¿qué dice las escrituras acerca de la relación del sufrimiento con aquellos que profesamos nuestra fe en Jesucristo? Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 18, de la siguiente manera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a hacer lectura de nuevo este versículo y acompáñenme allí en su hogar, donde se encuentre en la lectura del mismo. Repito, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una de las grandes preguntas que se ha hecho no solamente el ser humano, sino también inclusive muchos creyentes, es la siguiente, y es ¿por qué el hombre sufre? ¿Por qué hay sufrimiento en la humanidad? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? A eso le sumamos, ¿verdad?, a otra pregunta, y es la siguiente: ¿por qué el creyente? O sea, ¿por qué el Hijo de Dios, aquel que profesa fe en Jesucristo, pasa por la experiencia del sufrimiento? Es una pregunta que la catalogamos como una existencial. Y es una que los pasados siervos de Dios, como están registrados en las Escrituras, entiéndase, por ejemplo, lo fue el mismo Gedeón. Gedeón fue un personaje del Antiguo Testamento, según lo registra el libro de los jueces. Y en el contexto en el que se encontraba Gedeón fue la situación en la cual el pueblo estaba pasando por una situación muy difícil por causa de la invasión de un pueblo llamado los madianitas. Los madianitas invadieron el pueblo y estaba dejando en una ruina económica, estaba dejando en una ruina emocional y estaba dejándolos a ellos en una ruina espiritual, puesto que ellos no entendían por qué estaban ocurriendo esas situaciones en la vida del corazón del pueblo de Dios, en este caso que es Israel. Eh, Cuando Gedeón fue llamado, que Dios utilizó una revelación maravillosa para llamarlo a él a ser parte de la solución del problema que estaba aconteciendo en el pueblo de Dios por causa de esta invasión de los madianitas, dice la escritura que Gedeón aprovechó esa oportunidad para hacer una pregunta que yo creo que muchos de nosotros también la haríamos en este momento que estamos viviendo. Y es: Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Repito, Gedeón preguntó: Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? En otras palabras, Gedeón estaba buscando una explicación teológica, una explicación que pudiera a él aclararle la duda de que si ellos eran el pueblo de Dios, ¿por qué ellos estaban pasando por esa situación tan y tan difícil? Pero otros personajes bíblicos se sumaron a esta duda existencial y esta pregunta, como por ejemplo el profeta Jeremías. Él se argumentaba por qué en este caso el justo sufría, sin embargo los impíos parecían que todo estaba muy bien. A ellos se une a Job, el gran personaje bíblico que se le caracteriza por ser el hombre de la paciencia en medio del sufrimiento, porque como bien muchos de ustedes conocen, Job fue ese patriarca que tristemente le acontecieron muchas malas situaciones en su vida, como tales la pérdida de sus hijos,
la pérdida de sus bienes económicos y también la pérdida de su salud. Y la gran tesis que se sostiene en el libro de Job es la siguiente: ¿por qué el justo sufre? Y es que siempre se ha relacionado el sufrimiento simplemente como un castigo para aquellos que no creen, para aquellos que no viven de manera justa. Y por lo tanto, el hombre que es justo, o sea, que es creyente, está eximido del sufrimiento por causa de su fe. En la tarde de hoy vamos a ver a través de la escritura esa perspectiva bíblica del sufrimiento. Y el propósito de este mensaje es no solamente llevar una consolación a nosotros como creyentes que estamos pasando por ello, sino también encontrar esa explicación y podamos entender, mis queridos hermanos, que el sufrimiento no es algo que está ajeno a la vida de los creyentes, que es todo lo contrario, que sí está presente en la vida de los creyentes. Pero le adelanto que aún ese sufrimiento, en lugar de destruir a los creyentes, de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que nos hace más fuertes. Pasaremos por las mismas circunstancias que otros no creyentes están pasando. Tendremos nuestros momentos de tristeza y nuestros momentos de frustración y de confusión ante las situaciones que estamos viviendo. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, lo que nos diferencia de los demás es que tenemos un Dios que está con nosotros y en nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús, y que esa fe nos guarda dentro de las circunstancias que estamos viviendo, y esas circunstancias, en lugar de operar destrucción en nuestro corazón y en nuestra vida, a fin de cuentas operará que edificación y crecimiento espiritual, y más que nada estaremos glorificando más a Dios porque tendremos una comprensión mucho más plena de quién es Él, de su poder y de su amor para con cada uno de nosotros. En el pasaje que acabamos de leer, fue escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo experimentó las grandes bendiciones de ser un siervo de Dios y de ver iglesias establecerse, de presenciar el poder de Dios en cuanto a la salvación de muchas vidas, de ver personas que estuvieron literalmente cautivas por el poder de Satanás y luego haber sido liberadas por el poder de Dios. Él tuvo esa gran satisfacción de ser acogido en diferentes lugares de manera positiva por muchos creyentes. Pero también el apóstol Pablo experimentó que sufrimiento. De hecho, en una de sus epístolas, de las que se les reconoce como una de las más autobiográficas del apóstol Pablo, que es la de Segunda de Corintios, él mismo hace un inventario de sus sufrimientos y de sus pruebas, que eran las mismas que lo avalaban a él como apóstol. O sea, el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, el gran autor de la mayoría de los libros que se encuentran en el Nuevo Testamento, aquel de lo que nosotros le adjudicamos ser uno de los, el teólogo que pudo interpretar lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz y exponerlo de manera clara y sistemática. Aún así, este hombre pasó por situaciones sumamente difíciles, situaciones de persecución por causa de su fe. También pasó por enfermedades, pasó por grandes ayunos, y ayunos en este caso no eran las prácticas religiosas como nosotros las observamos, como lo que es el ayuno, esa disciplina espiritual, sino que tuvo ayunos en cuanto a carencia de comida, o sea, pasó necesidades. También dice que muchas veces se vio su vida amenazada. Sin embargo, él también dio testimonio que en medio de esas circunstancias, él pudo ser testigo de que del poder de Dios en su vida. Él mismo comprendió, como lo expresó a los filipenses en el capítulo 1, que dijo que nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en él, sino que también padezcamos que por él. O sea que el padecimiento y el sufrimiento no es ajeno a la vida del creyente, pero sin embargo, como dije al inicio de nuestra exposición, el sufrimiento cumplirá el propósito de perfeccionarnos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, en cuanto a nuestra santificación y en cuanto a nuestra adoración que a Dios. Aquí escribiéndole a los romanos,
a esta iglesia que estaba compuesta entre gentiles y judíos. Una iglesia que él personalmente no había estado, pero él aspiraba a ir y había recibido pues información de la misma, y a través de este documento, de esta epístola, él le habla acerca de los que es las doctrinas fundamentales de la fe, de lo que es la salvación por gracia en Cristo Jesús, lo que es la soberanía de Dios y todos esos temas tan hermosos. También incluyó en ellos este tema de lo que tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque los creyentes que estaban en las iglesias de Roma, pues no estaban exentos del sufrimiento, ya sea que viniera por causa de persecución del sistema en el cual ellos estaban viviendo, o ya sea por las situaciones propias de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque como lo hemos confirmado en estos días, tristemente viene el sufrimiento por medio de circunstancias que nosotros pues no tenemos control, como en este caso este virus y las enfermedades que pueden venir a las vidas de muchos creyentes. Entonces, cuando viene el sufrimiento, ¿cómo lo podemos entender de manera bíblica y teológica? Porque algunos el sufrimiento simplemente lo han visto como si fuera un castigo. Así que entonces, dentro de esa perspectiva, ven que lo que está ocurriendo en su vida viene como un castigo de Dios. Y claro, de acuerdo a las escrituras, podemos ver que si Dios de manera disciplinaria permite ciertas situaciones, no solamente en la vida de su pueblo, sino también en el mundo, pero sin embargo también hay circunstancias que no vienen por causa de un castigo, sino vienen como resultado de nuestra humana naturaleza y vienen como resultado del sistema en que nosotros que tristemente que vivimos. Y en el verso 18, él da una exhortación maravillosa en medio del sufrimiento, diciendo que, y repetimos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, está diciendo, bueno, estamos sufriendo hoy, nuestro presente parece abrumador, pero cuando lo llevamos a una balanza en cuanto a lo que estamos pasando hoy y luego lo comparamos con lo que vamos a experimentar en la gloria, definitivamente lo que vamos a experimentar en la gloria tiene mucho más peso y más grandeza que lo que nosotros estamos padeciendo hoy. O sea, para nosotros hoy nos puede parecer esto muy extenso, lo que estamos viviendo hoy nos parece que es muy abrumador, pero nosotros como creyentes que tenemos esta confianza en Cristo Jesús por medio de la fe, debemos estar descansados que aún estas circunstancias jamás se van a comparar con la gran bendición que Dios tiene preparados para nosotros en la eternidad. Así que de este tema y de este texto vamos a sacar tres importantes enseñanzas de lo que es la perspectiva bíblica del sufrimiento en el creyente. La primera es que el sufrimiento, de acuerdo a las escrituras, es como consecuencia del pecado que existe en la humanidad. De hecho, el apóstol Pablo mismo, escribiendo a los romanos en el capítulo 4, dijo en el capítulo 5, versículo 12, lo siguiente. Él dijo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos que pecaron. Tenemos que entender que el sufrimiento en el ser humano viene como consecuencia, tristemente, de la caída del hombre, según se dio en el huerto del Edén. Nos dice la escritura en el libro de Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y que lo creó para que fuera el mayordomo en la administración de la creación y que disfrutara de su relación con su Dios. Una relación maravillosa, sin ningún tipo de obstáculo. El hombre antes de la caída tenía una relación con Dios muy abierta, de tal manera que
Las escrituras lo muestran a él como caminando sin ningún tipo de culpa en un estado que se conocía como de inocencia. El hombre estaba disfrutando de la presencia de Dios, de la creación de Dios e inclusive de la familia que le había dado, porque esta institución que conocemos, como lo es la familia, el matrimonio, también viene creada y establecida por nuestro Dios. Pero tristemente, nos dice el libro de Génesis capítulo 3, que la mujer decidió escuchar una voz muy equivocada, que en este caso estaba presente en la figura de esta serpiente que se infiltró en el huerto del Edén y llevó la mentira de la desconfianza del hombre con Dios. Llevó la mentira de que Dios tenía otras agendas con el hombre, o sea, de que Dios no había sido lo suficientemente franco y honesto con el hombre. Así que Dios mismo, de acuerdo a la serpiente, no quería que el hombre disfrutara a plenitud todo lo que tenía, y que aún más el mismo Dios no quería que abrieran sus ojos. Y ellos, seducidos ante estos argumentos, tristemente tomaron del fruto. Y dice la escritura que desde ese momento el hombre comenzó a experimentar vergüenza, comenzó a experimentar temor, comenzó a experimentar lo que era ocultarse de la presencia de Dios en lugar de caminar con Dios. Antes de la caída, el hombre no le tenía miedo a Dios. El hombre gozaba de la presencia de Dios, tenía reverencia de Dios. Pero después de la caída, eso cambió a miedo, a temor. Y el temor arruina las grandes relaciones. Y no solamente el hombre se escondió de Dios, sino que también fue expulsado del huerto del Edén. Y de acuerdo a todo lo que nos dice la escritura, nos dice que las consecuencias no solamente fueron para ellos, sino que también para todas las demás generaciones, entiéndase, la descendencia de Adán y Eva, de los cuales nosotros somos parte. La muerte, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, entró al mundo por la desobediencia de un hombre, que en este caso fue Adán. El sufrimiento ha entrado de manera que entró enfermedad, entró todo lo que tenía que ver con el sufrimiento del hombre, que no solamente es enfermedad, tiene que ver con la misma muerte física, lo que tiene que ver también con lo que es la separación del hombre con el hombre, porque los conflictos que estamos viviendo a nivel social, donde hay guerras, donde hay disfuncionalidad en el hogar, donde hay todo tipo de conflictos y competencias y celos entre el hombre, nacen tristemente en ese pecado que mora en nosotros. El hombre mismo se ha acabado su propia tumba por causa de su pecado. El pecado trae sufrimiento primeramente porque está separado de Dios y no tiene esperanza. Y lo triste es que la condición del hombre, de acuerdo a la escritura, es uno de muerte espiritual. De manera que no puede ver a Dios, ni puede acercarse porque no quiere acercarse a Dios, a no ser que el mismo Dios intervenga en su vida y le resucite su corazón, les resucite su espíritu y pueda entonces ver la gracia de nuestro Señor y Salvador, que Jesucristo. Así que la muerte entró por un hombre y por ende el sufrimiento en la humanidad. Se nos ha preguntado muchas veces a nosotros los pastores la siguiente: bueno, si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué existen tantas guerras en el mundo? Pues, mi hermano, las guerras no provienen por el corazón de Dios, sino que las guerras provienen del corazón del hombre que está en pecado. O sea, todas las guerras vienen de esa misma naturaleza del hombre, donde el hombre, al estar separado de Dios, tristemente ha entronizado su propia vida y se ha hecho uno como si fuera y quisiera ser Dios. Y el sufrimiento es parte de eso. Mis queridos hermanos, hoy en lo que estamos viviendo, yo creo que el Dios de los cielos le está diciendo a la humanidad lo siguiente: separado de mí, nada podéis hacer. El hombre ha creído
por mucho tiempo, que tiene el control de todas las circunstancias, que tiene el control de todas las situaciones. Y sin embargo, estos días nos han mostrado lo que ya muchos ya conocíamos por la escritura y otros ya están conociendo, que muchas cosas no tenemos el control de ellas, que solamente rindiendo nuestro corazón a Dios por medio de Jesucristo es que podemos seguir hacia adelante y tener una esperanza en la vida. Así que desde la perspectiva bíblica de sufrimiento en el creyente, lo primeramente es que el sufrimiento viene como consecuencia del pecado en el individuo, en la sociedad. El sufrimiento viene como resultado de precisamente de esa individualidad. Hoy mismo estamos viendo en las noticias que parte de la razón por la cual la enfermedad se ha propagado es porque algunos han pensado egoístamente en ellos y no han tomado las precauciones. Y aun cuando las autoridades han dicho que debemos aislarnos y debemos tener un tiempo de cuarentena para no solamente no ser contaminados nosotros, sino para también ser parte de la solución de esta situación. Sin embargo, algunos han sido tan egoístas que han violado las leyes y han salido a actividades públicas, han salido a reuniones y tristemente sigue propagándose esta enfermedad. ¿Y de dónde sale todo este egoísmo? Pues todo este egoísmo parte de que del corazón del hombre que está separado de Dios y por causa del pecado que le trae sufrimiento. Pero no solamente la Biblia nos habla de que el sufrimiento viene como consecuencia del pecado, sino que también, de acuerdo a la escritura, el sufrimiento, y esto es una buena noticia, para nosotros los creyentes es de carácter temporero. Repito, el sufrimiento para nosotros los creyentes es de carácter ¿qué? Temporero. Dice aquí que en el verso 18, y leo de nuevo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, viéndolo de esta perspectiva, mis queridos hermanos, el sufrimiento es algo temporero, así como la vida misma es temporera. La escritura dice en el libro de Santiago que la vida es ¿qué? Como una niebla. Y que los días nuestros están contados y que el sufrimiento que estamos nosotros experimentando en este momento viene a ser nada cuando lo contamos a la luz de ¿qué? De la eternidad. Nosotros los creyentes, mis queridos hermanos, el sufrimiento viene a ser solamente, como dice el autor de los Hebreos, que es necesario muchas veces cuestión de esperar un poco más, por ir vendrá. ¿Y quién es ese que ha de venir y vendrá? Es Jesucristo nuestro Señor, que vendrá a nuestro rescate y vendrá para establecer su reino entre nosotros. De hecho, hablando de este carácter temporal que tiene el sufrimiento y en nuestras vidas, me viene a mi mente un pasaje que está en Segunda de Corintios, en el capítulo 4, verso 16 al 18. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 18. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios lo siguiente: por tanto, no desmayamos. ¿Okay? Repito, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando. Miren, escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo. Aunque este hombre exterior se va desgastando. Esto incluye no solamente el proceso natural del envejecimiento, donde nos vamos desgastando, sino que también el aspecto de la enfermedad. O sea, humanamente tenemos que reconocer que en nuestros días estamos en un proceso donde envejecemos y nuestros días se están acortando aquí en la tierra. Y dice que aunque este hombre exterior se va desgastando, ya sea por enfermedad, ya sean por aflicciones, ya sea por sufrimiento,
Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, que en la medida en que ya nosotros naturalmente nos vamos despegando de este plano humano y material, ya Dios también, nosotros los creyentes, vamos creciendo que espiritualmente y vamos nosotros ya anhelando ese reino celestial que Dios tiene para nosotros. O sea, los creyentes tenemos una esperanza que trasciende lo material. De manera que aunque esto se va desgastando y todo dejará de ser, sin embargo, lo que somos internamente nos vamos renovando que día en día, renovando día en día. Como dijo el profeta Isaías en el libro que lleva su nombre como autor, dice que los jóvenes flaquean, se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas y nuestra esperanza está en aquello y en aquel que es más grande que todas las circunstancias que nos ocurren, que es Dios. Y en el 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 17, dice de esta manera, y escuche bien, porque va a tono con esta idea y esta enseñanza de que el sufrimiento es de carácter temporal. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, escuche bien, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero escuchó la palabra hermosa para nosotros en este tiempo, esta leve tribulación momentánea. Aun cuando esto pueda durar 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, cuando lo contrastamos con la eternidad, esto es nada. Un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el Señor, mis queridos hermanos, es toda tribulación que nos ocurre. Hemos de soportarla con paciencia y con fe. Primeramente, confiados en que el Señor nos tiene guardados en su mano y nada ni nadie nos podrá arrebatar de la misma, sino que también podemos vivir confiados en la esperanza que viene después de esto. Al final de los tiempos, lo que viene es toda una total renovación de todas las cosas. Cielos nuevos, tierra nueva, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, más dolor, por ende no más enfermedad, porque todas las cosas que pasaron. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra residencia no está aquí. Nuestra residencia está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pues como dijo el apóstol Pablo a los Colosenses, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Dios por medio de Jesucristo. O sea, no pertenecemos a esto. Estamos solamente de pasada. Así que esto es algo que nos debe dar mucho ánimo en este momento que estamos viviendo de inseguridad, de cuándo va a pasar ya este virus, cuándo va a pasar estas cuarentenas. No lo sabemos, pero sí sabemos y estamos muy convencidos que las mismas no durarán lo suficiente para destruirnos, puesto que nuestra vida está en las manos de Dios. Y segundo, tenemos una esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios, donde todas estas cosas imperfectas y todas estas cosas que están mancilladas por el pecado dejarán de ser para estar en la presencia de Dios. Repito, como dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Qué hermosa palabra. Las cosas que vemos tienen fecha de expiración, pero las que no vemos son eternas. En la lista que hace Hebreos capítulo 11, de aquellos grandes ejemplos de la fe, incluye al patriarca Moisés, de lo cual se describe que este hombre por la fe no a la ira de Faraón, sino que siguió su marcha antes porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y usted dirá, ¿cómo es posible que uno pueda ver lo que no ve? Lo que dice el autor de los Hebreos es, y precisamente su tesis, es el asunto de confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles, que sigamos enfocados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos no lo ven en este momento. Pero nuestros ojos espirituales vienen a través de la fe en Cristo Jesús, de la obra perfecta del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos hace ver lo que otros tristemente no pueden ver. En estos días que están ocurriendo estas circunstancias, no solamente de orar para que Dios elimine este virus, sino más importante, que Dios quite el velo de los ojos de las personas para que a través de estas circunstancias, Espíritu Santo trabaje en sus corazones y puedan ver lo que antes no veían, puedan ver a Jesús. Hoy los que no tienen fe en Jesús, los que no han puesto su confianza en Él, solamente ven la situación de la enfermedad, la situación de la economía, solamente ven el acuartelamiento en los hogares. Eso es lo único que ven. Y a nosotros nos da tristeza porque entre ese grupo están incluidos familiares y seres queridos que tristemente, por haber dado la espalda a Dios y porque no han querido nunca conocer de Dios, porque han caído en la mentira de que esto simplemente es para los religiosos, estos son para personas ignorantes, puesto que la Biblia tiene mitos, tiene leyendas, han caído en todo ese tipo de argumentos como pretexto para no creer. Pero hoy yo pregunto a cada uno de aquellos que no quisieron abrazar la fe, puesto que creyeron las historias que los hombres han hecho acerca de la Biblia, acerca de desmerecer la Biblia. Prefirieron creer la mentira antes que la verdad. Y yo les pregunto si hoy esa mentira le está dando a ellos confianza y le está dando esperanza. Pues claro que no. La mentira de momento puede parecer que puede dar cierta tranquilidad, pero por ser mentira no es permanente. Solo la verdad transforma y solo la verdad te hace que verdaderamente que libre. Nosotros hemos de pedirle a Dios en este momento histórico que estamos viviendo, Señor, ábrele los ojos para que puedan ver. Me viene a la mente la historia de Eliseo, un profeta del Antiguo Testamento, un hombre utilizado poderosamente por Dios. Y se vio una circunstancia donde fue rodeado de un gran ejército enemigo y con él acompañaba a su siervo, su ayudante. Y cuando su ayudante vio todo ese ejército armado, lo vio con sus ojos físicos, porque eso era algo físico, lógicamente, el hombre se desesperó. El hombre cayó en pánico. Y Eliseo, cuando vio esta reacción de temor y de miedo de su siervo, hizo una oración a Dios y le dijo: Señor, yo te pido que le abras los ojos para que él pueda ver que son más los que están con nosotros. Dios tuvo misericordia de ese hombre y escuchó la oración de Eliseo. Y le fueron abiertos sus ojos y pudo apreciar que había un ejército de ángeles que protegían al profeta y a él, que eran mucho más grandes y poderosos que el ejército que él apreciaba con sus ojos físicos. Estas circunstancias, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios.
tenemos que verla a través de nuestros ojos a nivel espiritual por medio de la fe. Y tenemos que ver lo que no se ve con ojos físicos. Y qué bueno que no se ve con ojos físicos, porque de acuerdo a la escritura, lo que se ve es temporero con los ojos físicos, pero lo que no se ve es eterno. Y ahí está la presencia de Dios entre nosotros y con nosotros, guardándonos de estas situaciones. Porque ¿saben qué? El sufrimiento, como lo hemos podido apreciar, no solamente el sufrimiento viene como consecuencia del pecado, sino que también podemos apreciar que el sufrimiento es algo que temporero, pero es temporero para los que han creído en Jesucristo. Porque para aquellos que no han creído en Jesucristo, para aquellos que hoy todavía obstinadamente dicen no hay Dios, no hay Cristo, este sufrimiento presente viene a ser nada ante la condenación eterna que tendrá. En este caso es al revés. Los creyentes tenemos hoy una aflicción temporera para luego abrazar una gloria futura y maravillosa. Los impíos o las personas que no quieren buscar de Dios, tristemente hoy están pasando por un sufrimiento. Pero si continúan y persisten en darle la espalda a Dios, luego que sus ojos terrenales se cierren a este plano y se abran a lo espiritual, tristemente ya será muy tarde. Allí ya no habrá más oportunidad. Y entre los que me pueden estar viendo este mensaje y escuchando el mismo, pueden haber personas y hermanos en la fe que anduvieron en los caminos del Señor y tristemente se han separado de Él. Tristemente no han querido más buscar de Dios, no han querido congregarse. Siempre ha habido una excusa para congregarse, siempre ha habido una razón para no buscar de Dios. Siempre hay tiempo para lo que queremos hacer, pero para lo que no queremos hacer siempre hay una gran excusa. Yo confío en el Señor y en su gracia, que esta situación y Dios mismo esté operando en ella para cambiar tu cosmovisión, tu forma de ver la vida. Y no solamente durante esta situación, sino después de esta situación, tu corazón se arrodilla ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque hoy pasará esta aflicción, pero no estamos exentos de que pasen más aflicciones y más tribulaciones. Pero si tu corazón está en la línea correcta de la fe que es en Cristo Jesús, podrán venir todas las demás aflicciones que el sistema produzca y vengan como consecuencia del pecado de la humanidad y tantas cosas, pero aún así tú podrás seguir estando firme, porque nuestra firmeza descansa no en nosotros, sino en aquel que nos mantiene firmes, que es Jesucristo nuestro Señor. Y por último, y no menos importante, y como hemos dicho, que el sufrimiento viene como consecuencia del pecado, que el sufrimiento es temporero a la luz de la eternidad para los creyentes. El sufrimiento es temporero, sino que también el sufrimiento precede la gloria. Para entrar a la gloria tenemos que pasar por el Calvario. Jesucristo, su momento maravilloso para nosotros los creyentes y la misma historia fue su resurrección. Qué momento glorioso. Pero apenas unos días antes tuvo que pasar por la agonía del Calvario. Oh, mis hermanos, este sufrimiento presente simplemente precede la gloria que se ha de manifestar. O sea, esto es simplemente, como dijimos anteriormente, es temporero y precede a la gran bendición que viene para nosotros. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, traigo dos ejemplos de personajes bíblicos que sufrieron en gran manera. Uno, una dama
llamada Ruth. Otro, un hombre que lo mencioné en la introducción del mensaje, llamado Job. Ruth dice la escritura que comienza la historia, según la podemos apreciar en la misma Biblia, en un momento sumamente difícil. Murió su esposo. También enviudó su suegra y también su concuñada también había enviudado. Para ese tiempo una situación como esa era terrible para una mujer. Quedar viuda implicaba no solamente el sufrimiento de perder a ese ser querido, sino también implicaba quedar desprovisto económicamente. Si no tenía hijos que le pudieran sostener, prácticamente estaba condenada a una ruina económica, a una ruina emocional. Y la historia de Ruth comienza en la Biblia de esta manera. Y en un momento en que tuvo que tomar unas decisiones muy importantes. Y fue que su suegra, viendo que tanto ella como sus yernas, que entre ellas estaba Ruth, estaban pasando por esta situación, le dio la oportunidad de que fueran a buscar su propia vida. Y les dice, bueno, ya yo no les puedo dar más nada, estamos todas en la misma condición de sufrimiento, váyanse y cada cual tome su lado y, y busquen su propia vida, su propio destino. Una de ellas decidió volver a su pueblo, a los moabitas, volver a su lugar. Sin embargo, Ruth le dijo a su suegra lo siguiente, que es una expresión hermosa, un versículo que dice lo siguiente: no me digas que te deje, porque no lo haré. Porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será ¿qué? Mi Dios. En ese momento de sufrimiento, en ese momento donde todo pareció oscuro y no había una luz al final del túnel, sin embargo, esta mujer tomó una decisión muy importante y dijo, no, yo voy a seguir contigo, pero más importante no es contigo, sino al Dios que tú le crees. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué comparto esta historia? Porque esa historia comienza de manera trágica, pero termina de una manera hermosa, porque al final esa obediencia de Ruth le trajo una gran bendición para su vida. Dios le bendijo. No solamente le trajo una pareja, sino que de acuerdo a la historia bíblica y a la gran historia de salvación, Ruth viene a ser parte de esa gran historia, porque viene a ser de la descendencia que eventualmente sería el rey David, que por ende sería Cristo Jesús. Porque en el momento más difícil tomó la decisión más sabia: seguir a Dios. El otro caso, Job. La historia de este hombre fue trágica. En un momento perdió sus hijos, perdió sus bienes y perdió su salud. Su esposa quedó viva, pero muy resentida y muy rebelde, al punto que en un momento dado esta mujer, con profundo dolor en el corazón y con rebeldía, le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero Job se mantuvo aún en medio de las muchas hasta confusiones que vinieron en el proceso. Y durante toda esa agonía de tanto el sufrimiento físico como la confusión emocional, mental, todo lo que estaba ocurriendo, dijo una expresión muy hermosa y dijo: yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. En otras palabras, aún en medio de esta circunstancia que yo estoy viviendo de sufrimiento, yo sé que mi Redentor es real y yo sé que mi Redentor vendrá a mi rescate. Y al final de la historia de Job es que Dios le bendijo. En el caso de nosotros, mis amados hermanos, nuestro destino en las manos de Jesús está asegurado. Es en su presencia. Y en esta vida presente, esta situación va a pasar.
y a lo mejor vendrán otras más difíciles. Pero aún así, nuestra historia en las manos del Señor es una, de que estaremos delante de Él regocijándonos para siempre. Porque nada ni nadie nos podrá arrebatar de qué, de su mano. Te pregunto, ¿qué vas a hacer en esta situación? ¿Harás como Habacuc, otro personaje del Antiguo Testamento, que dijo que aunque falten las vacas en los corrales y las vides no den más su fruto, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación? Los verdaderos hijos de Dios en medio de estas circunstancias dirán, miren, aunque estemos acuartelados aquí, aunque estemos en cuarentena, aunque de momento parezca esto tan difícil, sin embargo nos seguiremos gozando en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Él. O tu actitud será que en lugar de acercarte a Dios, te alejas más de Él. Culmino con estas palabras que precisamente están en el mismo contexto de Romanos, en el capítulo 8, versos del 28 al 39. Y los hermanos de la iglesia y todos los que Dios me ha dado la oportunidad de pastorear o enseñarles en el seminario, discipulados, saben que esta es mi porción favorita de las Escrituras. Y voy a leer en Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero presta atención a lo que dice el texto, a los que aman a Dios, a los que son sus hijos. Todas las cosas les ayudan a bien. Luego continúa diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y viene la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y me gustaría que si estás en tu casa y estás leyendo este verso conmigo, lo repitas en tu casa, junto a tus familiares y tus amigos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para concluir, la perspectiva bíblica del sufrimiento en el creyente es que tristemente el sufrimiento viene como consecuencia del pecado del hombre y de su fragilidad. Y que ha de encontrar esperanza solamente volviendo al que lo creó, que es Dios, a través de la persona de Jesucristo, que fue a quien Él designó para darnos salvación. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Que para los creyentes el sufrimiento, aunque fuerte, sin embargo es de carácter temporero, porque en relación a la eternidad es apenas nada. Nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas que los ojos físicos no pueden ver, sino en aquellas que son espirituales y eternas.
que permanecen para siempre. Y que recordemos que el sufrimiento no es otra cosa que la antesala o precede la gloria que ha de manifestarse. Todo será renovado. Dios nos bendecirá. Y la mayor bendición que tendremos cuando todo esto termine no es que hayamos salido de la cuarentena ni del azote de este virus, es que nuestro corazón genuinamente se haya arrodillado ante Cristo, porque eso es lo que ha de permanecer para siempre.